Vamos a leer para comenzar en Hechos, capítulo 2, versos 22 y 23. Aquí está hablando Pedro durante su primer discurso luego de que llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hay una multitud mucho más grande que esta, pero un poco parecido a esta, con gente de distintos lugares, de distintas naciones, de distintas lenguas. Pedro se levanta y comienza a decir estas palabras a todos. Y hoy también el Espíritu Santo nos las dice, hoy 2024, para todos nosotros. Dice así: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Puedes inclinar tu rostro una vez más y podemos orar en esta tarde y darle gracias al Señor. Señor, gracias por la misericordia que tú nos has dado, Señor, de poder estar aquí reunidos, Señor, sin ningún mérito de nuestra parte al escoger venir aquí, Señor. Señor, solo por tu gracia y tu misericordia, solo porque tu Espíritu Santo ha dispuesto, Señor, que hoy estemos aquí físicamente, Señor, pero te queremos pedir que tu Espíritu Santo también enfoque nuestros corazones en ti y en tu palabra hoy, Señor. Que Cristo el Señor sea glorificado en mi vida y en la vida de todos los que hoy pueden escuchar estas palabras, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. El mensaje titulado hoy como el escándalo de la cruz. No hay nada que pueda causar un mayor impacto o un escándalo mayor que los hechos violentos de sangre. Si hay algo que conmueve una ciudad, que conmueve un país incluso, son los hechos sangrientos. No sé si a ti te ha pasado, pero tal vez en tu cuadra, que tú conozcas a alguien de muchos años y tengas una buena reputación de esa persona, que de la noche a la mañana amaneciera muerto, asesinado violentamente. Yo me imagino que el escándalo, la indignación que eso provocaría sería terrible, que haría en tu mente por mucho tiempo. Siempre te acordarías de pronto cuando pases ahí, ahí vivía esta persona que era buena, pero la asesinaron. Y la respuesta o la pregunta más lógica que podría salir de tu mente o de tus labios es: ¿por qué lo mataron? Lamentablemente, en este país en que vivimos, el asesinato ya no nos causa tanto impacto como antes, porque en cierto modo nos hemos acostumbrado a escuchar muerte y muerte. Pero a pesar de ello, hay hechos violentos que se quedan en nuestra mente para siempre. Por ejemplo, cuando matan a una persona de la farándula, o cuando matan a un niño reciente en México. Una niña fue violada y fue muerta, asesinada. Causan impacto. O cuando matan a un rey o a un presidente de un país, eso es un escándalo grande. Pero hoy quiero que tu mente y tus ojos se fijen en el hecho que tal vez es más escandaloso de todos, que conmovió la historia de la tierra por siempre, y nunca la historia de la tierra fue igual. ¿Cuál es ese hecho?
la crucifixión del Señor. Y para que lo veamos o para que no se nos olvide nunca, vamos a tomar este hecho como vemos los hechos que suceden alrededor nuestro. ¿Qué elementos hay en un crimen o en un asesinato? Hay unos testigos, los hechos como tal también. Hay una víctima, hay un autor intelectual del hecho y hay un autor material o autores materiales en muchos casos. ¿Qué estaba diciendo Pedro? ¿A quién se estaba dirigiendo en esa primera parte que leímos? Él se estaba dirigiendo a aquellos que habían estado contemplando ese hecho escandaloso de la crucifixión de Cristo. Vamos a Lucas 23, 33, 37. Lo que Pedro dijo sucedió en el pasado, y vamos a Lucas en el pasado. Después del arresto de Jesús, después de ese juicio injusto, él fue llevado a ese lugar llamado Gólgota. Y dice la Escritura: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. El pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaron a él y ofrecían vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El primer elemento en este escándalo son los testigos, y nosotros vemos lo que ellos estaban presenciando. A un hombre que estuvo colgado en un madero, suspendido por sus brazos y sus pies, clavados por clavos, que agonizó desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 6 largas horas de agonía. 6 largas horas de un cuerpo que estaba deshidratado por el sol, por la asfixia, cansado, pero un cuerpo también que se desangraba lentamente. Gota a gota se desangraba ese lugar. Y el nombre es muy diciente: en el lugar en que estaba, en el lugar de la calavera, en el lugar de la muerte, se estaba llevando a cabo este hecho tan escandaloso. A él, a ese hombre que lo pusieron en medio de 2 ladrones, como para enfatizar que él era el más grande criminal de todos. No estaba a la izquierda, no estaba a la derecha. Él estaba en el centro para hacer el espectáculo aún más grande. Pero ves los testigos ahí. ¿Qué están haciendo los testigos? Yo quiero que tú mires qué estaban haciendo los testigos. Dice que los soldados estaban rifando la ropa, porque debes recordar que ese hombre que fue crucificado desnudo. Los soldados que ejecutaron la obra se estaban peleando la ropa. ¿Pero por qué se la peleaban? Para ver si podían venderla y conseguir algo por esa ropa. Pero no solamente ellos estaban ahí, también el pueblo estaba mirando. Así como mira con macabro, con gozo, aquellas personas que ven un accidente, estaban solamente contemplando el horror de lo que estaba pasando allí sin meterse. Pero no solamente ellos, también estaban los gobernantes, estaban los sacerdotes, aquellos que habían planeado esa ejecución. También miraban, pero no estaban allí simplemente mirando, ellos estaban burlando de lo que estaba aconteciendo. Y eso me hace pensar en lo que sucede también en muchos de aquellos que desprecian a Cristo y no creen en Él.
Algunos, como los soldados, simplemente están buscando qué pueden obtener de Cristo y de la fe. ¿Qué ganancia puedo recibir? ¿Qué milagro puedo recibir de Cristo? De pronto no sé con qué motivo estás tú aquí. Los soldados estaban buscando una ganancia de Cristo. Los que estaban mirando de lejos son como aquellos que simplemente miran a Cristo y al Evangelio de lejos, pero no se meten, no se quieren inmiscuir. Yo simplemente soy un espectador, pero no quiero nada con esa persona. Y los gobernantes son como aquellos que van a recibir mayor condenación porque saben más. Mas sin embargo dicen, no, en ese evangelio no hay nada para mí. Ellos decían, si Él es el rey, sálvate a ti mismo. Estaban diciendo, no hay poder en el evangelio. Y cuántas veces nosotros también se nos predica la palabra, se nos predica de Cristo y decimos, no hay poder para mí allí. Eso es para otra persona. Los testigos estaban presenciando, cada uno desde su ángulo, lo que estaba sucediendo. Pero esos son los testigos, y ahorita vamos a ver algo más de los testigos. Pero veamos acerca de la víctima. Y yo quiero que tú te acerques en este momento como si tú nunca hubieras escuchado esta historia. Porque cuando Pedro dijo eso en Hechos, él estaba hablando a las personas que nunca habían escuchado de Jesús. No sabían como tú y yo de este lado de la historia que Jesús es el Hijo de Dios. Donde comenzamos, él dice, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Pero dijo, ese que crucificaron es Jesús, el de Nazaret. Ese mismo hombre que estuvo haciendo señales, milagros y prodigios por 3 largos años. Tú sabes, los crímenes que más sacuden o más causan indignación es aquellos cuando nosotros decimos, oye, ¿por qué lo mataron? Si era una persona tan buena, era una persona de familia, era un buen vecino, ¿por qué lo mataron? Si eso nos causa escándalo, esto que sucedió aquí tiene que causar un mayor escándalo, porque Pedro dijo, Jesús el Nazareno es el varón confirmado por Dios. ¿Sabes? Jesús no fue el único que dijo, yo soy el Mesías. Muchos charlatanes venían y decían, yo soy el Mesías, el que están esperando. Pero solo Jesús, escúchame bien, es el varón confirmado por Dios. Solo de Jesús es que tú escuchas decir una voz del cielo y de nadie más. En Mateo 3:17 dice, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. El Padre confirmaba que ese varón era su propio Hijo al que ellos crucificaron. Pero no solo eso, también en Hechos vemos qué fue lo que hizo ese Jesús de Nazaret. De Hechos 10:38 dice, cómo Dios, escúchalo bien, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Era el varón confirmado por Dios. Era el varón acreditado por Dios. Era el varón que dijo, este es mi Hijo. ¿Ves la gravedad del asunto, iglesia? ¿Puedes ver la gravedad de la crucifixión? La criatura estaba atentando contra el Creador. El creado estaba matando a aquel que le creó. La crucifixión del Hijo de Dios es todo un escándalo de proporciones cósmicas.
La criatura estaba agrediendo al mismo creador con sus propias palabras. El hombre estaba atentando contra la santidad de Dios representada en su Hijo. Qué gran mal se estaba cometiendo. Si tú crees que algunas cosas en esta vida son injustas, no hay nada más injusto que haya pasado en toda la historia de la tierra. Que el hombre esté atentando contra su creador. Y sabes, eso mismo es lo que hacemos tú y yo cada vez que elegimos el pecado y rechazamos a Dios. Cada vez que nos gozamos en nuestro pecado y decimos, no, Señor, yo quiero hacer mi voluntad y no la tuya. Estamos cometiendo el mismo acto de aquellos que dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Ellos mataron a quien esa víctima no merecía morir. Miren, incluso un ladrón que estaba al lado de él, con más conocimiento que los gobernantes, que los sacerdotes, reconoció que eso no debía estar pasando. Eso no debía estar pasando. Lucas 23:41. ¿Te acuerdas los dos ladrones que estaban uno al lado de Cristo? Uno de ellos dijo lo siguiente: nosotros, y esta es la actitud de un pecador arrepentido, nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio de un hecho atroz, en medio de una circunstancia que no debía pasar, aún se ve la gracia de Dios para salvar a un hombre que está colgado. ¿Qué te deja ver esto? Amigo que estás aquí, no estás tan lejos, no has pecado tanto hasta el punto en que el Señor no te pueda alcanzar en este día, donde estés ahora, en el pecado en que estés. El Señor lo alcanzó y tuvo que estar ahí en la cruz para alcanzar y salvar a ese hombre y llevarlo al paraíso. El Señor te puede alcanzar en el pecado en que estás ahora mismo y rescatarte y darte su gracia. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Amén. Pero ¿qué hizo él? No se consideró bueno. El único bueno es aquel que estaba sufriendo. La víctima que sufría agonizaba allí. Pero ¿sabes? Aún hay algo más escandaloso o paradójico, podríamos decir. Vimos los testigos, conocemos a la víctima, pero también hay un autor intelectual. La mayoría de las veces, si tú ves noticias, te das cuenta que en muchas ocasiones pueden aprender o agarrar a los autores materiales de un asesinato o de un crimen. Pero muy pocas veces se ve, y sobre todo en nuestro país, que sepan, no, estos fueron los autores intelectuales de este crimen. Pero Pedro no quiere que tú dudes quién fue el autor de todo esto que estamos presenciando. Versículo 23 de Hechos 2 dice, yo quiero que pongas todo tu enfoque en esto. Mira lo que dice Pedro. Dice, hablando de Jesús, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¿Quién planeó todo esto que nos asombra? ¿Quién planeó todo esto que ha escandalizado el mundo? El Padre mismo lo planeó. Y no lo planeó en ese momento. Antes de la fundación del mundo lo hizo. Primera de Pedro 1:18 al 21 lo dice. Léelo conmigo. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate, lo que cantábamos ahorita, para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados.
Y ese rescate no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. ¿Quién es Cristo? El Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Y mira el plan, cómo se fraguó ese plan. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Hay otra versión que dice: Él ha sido revelado por amor a ustedes. Mira lo que ha hecho Dios por ti. Mira lo que Dios ha hecho por mí. Antes de que no estuviéramos ni siquiera por aquí, antes que nuestros padres estuvieran aquí, antes que cualquier hombre habitara sobre la tierra, Él dijo: voy a entregar a mi hijo para el perdón de sus pecados. Amén. Así que no hay nada que pueda quitar la salvación que Él ya ha dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Hechos 3:18, si quieres confirmarlo más, Hechos 3:18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Pedro no entendía eso antes de Pentecostés. Jesús le dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que sea crucificado. Pero Pedro le dijo: que no te acontezca tal cosa. Pero el Padre había dicho que Jesucristo debía padecer. ¿Y por qué lo hizo? Por ti y por mí. Hermanos, amigos que están aquí, qué maravilloso es ver que su Padre planeó todo para salvarnos. Pero ¿sabes qué tan maravilloso es? Que a Cristo nadie le quitó su vida. Cristo la dio por todos nosotros. Juan 10:17 dice: Cristo el Cordero dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sabes una cosa? Todos nosotros podemos sufrir por algo en lo cual no podamos controlar. Dios no quiere que llegue alguna enfermedad a nuestra vida y tenemos que sufrirla y no tenemos elección porque es una enfermedad. Pero mira el amor de Cristo, que Él, sabiendo lo que le iba a pasar, decidió entregarse completamente a sufrimiento por nosotros. Amén. Eso merece adoración. Eso merece gloria para aquel que entregó su vida por nosotros. No había otra forma para perdonar nuestros pecados. Él tenía que venir como hombre y sufrir como tú y como yo. Conocemos los testigos, conocemos la víctima, conocemos el autor material e intelectual. Ahora veamos a los autores materiales. Ha habido una pregunta por siempre en los corredores teológicos. No sé si tú te la has preguntado. La pregunta es esta: ¿quién mató a Cristo? Respóndame, ¿quién mató a Cristo? Algunos dicen los romanos, algunos dicen los del Sanedrín, los judíos, pero ¿quién mató a Cristo? Volvamos a Hechos 2, Pedro diciendo también acerca de él. Hablaba a los judíos, escúchame bien. Él dijo: y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Los judíos planearon para que él muriera y lo mataron por mano de gentiles, de romanos. Judíos, el pueblo de Dios; gentiles, los que no son el pueblo de Dios, mataron al Hijo de Dios. En este momento narra Lucas 23:44.
¿Se acuerdan aquel que fue crucificado en el Gólgota? 6 horas allí, de 9 a 3 de la tarde. Lucas 23:44. Vemos cómo se perpetra completamente este crimen escandaloso. Era ya como la hora sexta, es decir, al mediodía, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Se oscureció todo, hubo un eclipse, mientras que esa víctima inocente estaba allí. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Los judíos mataron al Señor. Los gentiles mataron al Señor. Pero no solo ellos mataron al Señor. El pastor lo leyó, Isaías 53, 5, 6. Porque de pronto hoy estamos aquí como los espectadores viendo: wow, cómo está sufriendo Jesús. Yo no tengo nada que ver ahí con lo que le pasó. Eso sucedió hace 2000 y tantos años. ¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy? Isaías 53, 5 y 6 dice: pero Él herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ese inocente no fue muerto por ellos, solamente fue muerto por cada uno de tus pecados y por cada uno de mis pecados, por cada una de tus mentiras y de mis mentiras, por cada una de mis transgresiones y tus transgresiones. Es decir, hermano, yo quiero que te vayas de este lugar con esto bien claro. Los sacerdotes fueron culpables de la muerte de Cristo. Los que lo arrestaron fueron culpables de la muerte de Cristo. Judas, que lo traicionó, fue culpable de la muerte de Cristo. Herodes y Pilato, que lo juzgaron, fueron culpables de la muerte de Cristo. Barrabás, que fue libre para que él muriera, fue culpable de la muerte de Cristo. Pedro, que lo negó, fue culpable de la muerte de Cristo. Los discípulos que lo dejaron solo fueron culpables de la muerte de Cristo. Y tú que me estás escuchando hoy este mensaje, tú también eres culpable, porque fue por tu pecado y fue por mi pecado que Él sufrió eso. Toda la humanidad es culpable. A veces dicen: ¿por qué mataron a esa persona si era buena, si era inocente? Hermano y amigo que estás aquí, solo ha existido un inocente en toda la historia de la humanidad, y Él murió en la cruz del Calvario. Solo uno bueno ha muerto por nosotros. ¿Por qué el escándalo de la cruz? Porque alguien que no debía morir, murió por ti y por mí. ¿Por qué el escándalo de la cruz? Porque cada pecado que tú y yo cometemos hoy fue la sentencia de muerte que lo llevó a la cruz. Así que ¿qué vas a saber? ¿Qué vas a hacer hoy? Sabiendo que tú eres culpable, sabiendo que yo soy culpable. La cruz es escandalosa, ¿sabes por qué? No por la sangre, no por el dolor. ¿Sabes por qué la cruz es escandalosa? Porque muestra lo malo que eres tú y lo malo que soy yo. No pienses, el malo es otro. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por mis pecados.
Así que si todos somos culpables, ¿qué tenemos que hacer? Te voy a decir qué tenemos que hacer. Varias cosas. Vamos a dejar de estar juzgando a los demás. Porque tú eres culpable. Porque tú eres pecador. Así como el que está al lado tuyo es pecador. ¿Y sabes qué también vamos a hacer? Todos somos culpables. Todos tenemos que arrepentirnos en este día. No podemos permanecer en nuestros pecados, porque Él pagó el precio por todos nosotros. ¿Sabes? Este es el escándalo y la hermosura de la cruz. Que un inocente murió para dar perdón abundante a culpables como tú y como yo. Amén. Yo quisiera terminar con 2 Corintios 5, 14. Pablo dice también, ¿qué tenemos que hacer si sabes que eres culpable? Si sabes que Cristo murió por ti, esto es lo que tienes que hacer tú y esto es lo que tengo que hacer yo siempre. 2 Corintios 5, 14 y 15. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia o nos controla, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. ¿Cuántos murieron por todos? Uno solo murió por todos. Y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. 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 Si tú sales de aquí hoy a este lugar para seguir viviendo tu propia vida, ese sacrificio fue en vano. Hoy tienes que salir de aquí para vivir por aquel que murió, pero que también resucitó al tercer día, para que ese sacrificio valga la pena, para que tú honres a aquel que entregó todo por ti, para que tú honres a aquel que siendo inocente se entregó al sufrimiento por ti y por mí. Por todos nosotros murió, para que todos vivamos para Él siempre. Amén. Yo quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies y que este último momento, yo le invito a que podamos, solo quede la música, pero yo te invito a que tú puedas cerrar tus ojos y que puedas orar. Por esta obra de la cruz, tú y yo vamos a ser juzgados. Yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos. Y si tu vida hoy está reflejando, no que vives para aquel que murió por ti, sino para ti mismo, a que tú le puedas pedir perdón al Señor en este día. Si hoy el que murió no es tu Señor, sino que tú vives como quieres, debes arrepentirte hoy. Debes abandonar tu pecado y correr al que hizo todo para salvarte. Así que recuerda que toda la información de nuestra iglesia se encuentra en los canales digitales. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar las series y las enseñanzas de nuestra congregación. Alumbra, una familia de intimidad.